Esta es una sesión más de este conjunto de sesiones que hemos llamado oportunidades espirituales y que generalmente ligamos con la energía de la semana. Esta semana es la energía de Vayeshev, la porción de Vayeshev, y para centrarnos un poco, he puesto ahí algunas frases, ¿verdad? En lo que es oportunidades espirituales de Parashat Vayeshev. Es las oportunidades de las pruebas y los riesgos o la trampa de las expectativas. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cómo lo relacionamos con la energía de Vayeshev? Vayeshev es esta porción en donde se nos presenta por primera vez a nada menos que Yosef HaTzadik. Yosef HaTzadik, este ser maravilloso que son pocos los que tienen como segundo nombre el ser justo. Yosef HaTzadik, Yosef el justo. Yosef HaTzadik es el 11º hijo de Jacob, el más pequeño es Binyamin, sabemos. Los dos, Yosef y Binyamin, hijos de Rachel. Rachel, la esposa querida de Jacob y quien es el Malhut, es este aspecto de la vida física. Yosef se presenta como este revelador de los sueños y se gana el encono de sus hermanos, se gana la advertencia de su padre, porque en uno de esos sueños en donde también había estrellas, ¿verdad?, que se inclinaban ante él, y había la alusión de que el sol y la luna también se inclinaban ante él y que eran nada menos que sus padres. Así que Jacob lo interpeló y dijo: no solo tus hermanos, sino también nosotros nos inclinamos. Que además fue verídico totalmente, fue absolutamente predictivo. Años después, en Egipto, todos sus hermanos, inclusive su padre, se inclinó hacia él. Y la personalidad de Yosef es maravillosa. Sabemos, es el carruaje de Yesod. Yesod es la acumulación de toda la energía espiritual. Es la última de las sefirot de Zeir Anpin, la última de las sefirot del mundo espiritual, en donde se acumula toda la energía que va a ser transferida al mundo físico. Ese es Yesod. Pero entendemos que en otro orden de cosas, esta sefirá de Yesod habla de consistencia y de congruencia, hemos dicho. Y aparte de que Yosef, por un lado, fue este ser que acumuló toda la riqueza, toda la abundancia del mundo, también fue a través de ser tzadik. Y el ser tzadik, en el caso de Yosef, y como punto sustancial del concepto de que ser un tzadik, es la consistencia y la congruencia. Yosef siempre fue consistente, Yosef siempre fue congruente, desde inclusive el momento en que fue, digamos, agredido por sus hermanos. Que por cierto, en la entrega de la Perashá, que ya está en estos momentos siendo exhibida, hablamos de que Yosef aparentemente o textualmente, según la Torah, fue odiado por sus hermanos, que en un momento hasta lo querían matar, así dice en la Torah. Y hemos explicado, no nosotros, hemos sido vehículos para explicar la revelación maravillosa al respecto de este tema de otros cabalistas, como
nada menos que de Moshe Haim Luzzatto, de bendita memoria, el Ramjal, que dice, en realidad, ¿ustedes creen que los hermanos de Yosef eran estos seres ingratos? ¿O no se nos dice que eran seres elevados, encumbrados, de los que desciende el pueblo elegido, Bnei Israel, los hijos de Israel? ¿O que sucumbían ante estas pasiones bajas, telenovelescas, del hermano que es agraciado y por eso lo odio y lo envidio y lo quiero destruir? El Ramjal no se suscribe a esto. El Ramjal lo que dice es que en su elevada percepción los hermanos de Yosef, y puede ser que a nivel humano sintieron envidia, puede ser que a nivel humano querían apartarlo, pero a nivel de su elevada conciencia, y todos tenemos esta parte humana, todos tenemos esta parte impulsiva, ¿no es cierto?, a la que tenemos que referir a nuestra estatura espiritual y controlar todo ello a través de nuestra estatura espiritual. Y esto es lo que hicieron los hermanos de Yosef, de acuerdo a lo que nos dice el Ramjal. En realidad no es que querían destruir a Yosef, sino se dieron cuenta ellos mismos que Yosef venía a revelar la energía de Yesod. Ellos se dieron cuenta. Ellos lo sabían. Pero también la Torah nos dice que Yosef tenía 17 años. 17 es el número de Tov. Es la numerología de Tov, bien. Pero de un Tov que tiene que ver con este aspecto de juventud y de inmadurez. Y los hermanos se dieron cuenta que si bien Yosef venía a revelar este fulgor y esta abundancia al mundo, también se dieron cuenta que aun cuando Yosef estaba en vía de ser este tzadik y este ser maravilloso, este ser que era la corona de su padre, en el mundo físico hay un tiempo de madurez. Y ese tiempo no había llegado con Yosef. Y por ello lo pusieron en el pozo, porque no estaba lista la conciencia global y tampoco la de Yosef para revelar el aspecto de Yesod. Cuando se dice que lo querían matar, no es que lo querían matar a él, querían evitar este aspecto de no correspondencia. Y sabemos justo que todos tenemos expectativas de lo que queremos y expectativas de cuándo queremos lo que queremos. Y quiero decirles que las expectativas son la fuente más grande de dolor que puede existir. Porque cuando esas expectativas no se dan, nos sentimos miserables, ¿no es cierto? A mí me tenía que llegar esto y no me llegó. Yo esperaba que esta persona actuara así y no actuó así, actuó al contrario. No, con esto no quiere decir que no tenemos planes en la vida. Tenemos que desear lo que queremos. Pero una cosa es casarse con expectativas y otra cosa es tener planes y tener la flexibilidad de decir, también Hashem está en esto. Y aunque el plan crea casi, por definición, una expectativa a lograr, a veces nuestro ego se cuelga de este tipo de futurismos, expectativas, algunos de los que consideramos que ya los tenemos en la bolsa y ya están hechos y no se dan, y nos causan una enorme desilusión. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la expectativa
o del que tiene la expectativa? ¿Del recuadro que hemos creado o de nuestra actitud frente a ese recuadro en donde esperamos X y Y cosas y no tenemos la flexibilidad para incluir al Creador allí? Y esta era parte de este programa en donde no era el momento de revelar el aspecto de Yesod. Fíjense ustedes, ¿en dónde se revela Yosef como tzadik? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar físico, geográfico? En Egipto. En Egipto. Egipto es, por definición, desde el punto de vista espiritual, un lugar de encubrimiento, un lugar en donde no está revelada la luz. Yesod tenía que revelarse con toda su intencionalidad y todo su fulgor, primeramente habiendo estado oculto, y no había ocurrido ese ocultamiento. Por eso inclusive los hermanos ocultan a Yosef. No porque lo odiaban, porque sabían que de ese ocultamiento, en este caso en el bor, en el pozo, allí había la posibilidad de que se cumpliera esta ley cósmica de que para que algo se revele, primeramente tiene que estar oculto. Díganme ustedes si esa es una postura de animosidad o es una postura de altura. La Torá no puede ser leída textualmente. Es peligroso la textualidad. En ese sentido ha traído guerras y muertes, ojo por ojo, diente por diente. Ah, tú me pegaste, yo te pego. Tú me hiciste, yo te la hago. Jamás es esa la intencionalidad. Pero tampoco, si somos congruentes, puede revelarse el secreto sin antes estar oculto. Este tipo de texto es un primer ocultamiento de lo que verdaderamente hay ahí. Y el ocultamiento tiene que ser vencido a través de la conciencia. Así que vemos a un Yosef, un ser maravilloso, un ser de excelsa belleza exterior e interior, teniendo que pasar por una serie de pruebas, en donde los primeros que le ponen las pruebas son sus seres queridos, sus hermanos. Pero ¿escuchamos alguna protesta de Yosef? Nunca. No en la Torá, pero en el Midrash se dice que cuando Yosef fue vendido a la caravana de ismaelitas que lo vendieron en Egipto, Yosef iba gozando y bendiciendo cada instante, porque se dice que estos seres que lo compraron como esclavo eran comerciantes de especias. Así que Yosef iba en cada momento haciendo las bendiciones de las especias. Iba maravillado en todo este viaje, siendo deleitado con las especias que traían estos comerciantes. Y cuando llegó a Egipto, ¿fue vendido como un esclavo cualquiera? No. Llegó nada menos que a la casa del virrey de Egipto, la casa de Potifar. Pero ahí también siguieron las pruebas. Y tenemos esta situación en donde la esposa de su jefe, de su amo, sucumbió a su belleza, a su fulgor, y lo quiso conquistar, inclusive sexualmente. Y Yosef no lo permitió. No lo permitió no porque no era políticamente correcto, porque no era cósmicamente correcto. Y acto seguido de esta acción en donde Yosef fue congruente, tenemos otra prueba, es metido en la cárcel. Pero en la cárcel de inmediato se hace
acreedor a todas las atenciones, ¿no es cierto? Y en la cárcel conoce al copero y al panadero, y ahí les revela estos sueños que son ciertos, que pasan. Y aun cuando revela estos sueños, todavía tuvo que permanecer, como nos dice la Torá, 2 años más en la cárcel. Y se nos dice que porque en realidad sucumbió a su humanidad de pedirle al copero: cuando salgas, porque tú vas a salir, por favor, intercede por mí. Acuérdate de mí y dile a Faraón que me saque. Vaishkajeu, nos dice la Torá, y se le olvidó. Claro, porque entonces juzgamos que Yosef, en su parte no tan luminosa, sucumbió a esta idea de: a ver, tú ya tengo proteccia contigo, ya tengo palanca, ¿no? Ve y tú eres el que me vas a ayudar a liberarme, cuando sabemos que Hashem es el que libera, Hashem es el que hace y deshace. Otra vez Haim Luzzatto viene al rescate y dice: ¿ustedes creen que Yosef Atzadik sucumbe a esa idea de rogarle a uno, por favor, dile algo, cuando él tiene la conexión directa con Hashem y él lo sabe? Yosef Atzadik es más tzadik de lo que esperamos y de lo que creemos. Y nos dice Haim Luzzatto, ¿por qué actuó hacia Yosef? Porque él vio el enorme potencial en el alma del copero, de que era un ser que podía revelar mucha luz, y le dio la oportunidad de hacer Gesed. Que lo haya hecho a su tiempo, 2 años después, es otra situación. Pero Yosef no lo hizo porque él lo salvara. Yosef tenía muy claro que quien lo iba a salvar era Hashem Yitbaraj, y simplemente le dio la oportunidad al copero de hacer Gesed. Palabras del gran Ramjan, no mías, no es invención mía. Esto un poco para entender que la Torá leída textualmente nos da otro tipo de visión. Aquí nos queremos suscribir a la visión interior, a la visión de la Kabbalah, a la visión en donde todo tiene un sentido claro, en donde los personajes que se nos dice que son seres elevados, aunque tienen su dimensión humana, al final no necesariamente sucumben a los deseos y a la dimensión humana. Vemos en esta misma porción, así como un intercorte que no tiene nada que ver con el tema fundamental de la película, de nuestro patriarca Yehudá, de donde venimos los Yehudim, que habiéndose quedado viudo, de repente siente los fulgores del deseo sexual, así se nos dice, y entonces va a donde en ese tiempo se podía conseguir a una compañera por dinero. ¿Y quién estaba allí disfrazada de prostituta? Su exnuera, Tamar, la que había sido esposa de sus 2 hijos que sucumbieron. Y se nos dice por qué sucumbieron. Tenían este tipo de relación sexual un tanto extraña, y Hashem decidió que no podían estar en este mundo y se los llevó. Así que esta mujer se disfraza de prostituta y llega a Yehudá y aparentemente no la reconoce y le pide de sus servicios y tienen relaciones. Y como Yehudá no tiene dinero en ese momento, dice: es que no tengo dinero, pero mira, aquí está mi báculo, mi anillo, mi manto, y en su momento te voy a pagar. Perfecto, le dice ella, con la gran noticia de que queda embarazada. Y todos los asistentes de Yehudá van y le dicen: Yehudá, ¿ya viste tu exnuera? Quedó embarazada sin estar casada.
¿Y cuál fue la primera reacción de Yehudá con respecto a su nuera? Quémenla. Quémenla. Tamar, en su enorme elevación, dijo, muy bien. Nada más que por favor, antes de que procedan con esta sentencia, llévenle a Yehudá su báculo, su anillo y su manto y díganle que este ser, el dueño de esas 3 prendas, es el Padre. Y así fue, y Yehudá dice, es más tzadiká que cualquiera. Ahí muere. Y se termina. Y continuamos con la historia de Yosef. Extraño, ¿no? Para hacer un libro divino, ¿no? Estamos hablando de Yosef y de repente un intercorte, así como un corto de otra película, y próximamente vaya usted a ver. Pérez y sí, tuvo 2 hijos. A Pérez y a Ya, perdón, no importa. Será era el otro hijo. Zerach y Pérez. Exactamente. Pero ¿qué diferencia de tiempos hay entre una historia y la otra? La de Yosef, y por qué de repente ponen otra historia. No importa, la temporalidad en la Torá sale de sobra. Si tú quieres ser muy estricta en temporalidad, ves que hay unas incongruencias magníficas. Que puedes decir, ¿cómo es posible que esto haya pasado antes y esto después? Y hablan de aquí, cuando... En fin, yo creo que es pérdida de tiempo. O amerita otro tipo de análisis, pero quienes estamos interesados en la fuerza de conciencia de la Torah entendemos que esto está allí. Y por cierto, se dice que de los hijos de Tamar viene finalmente Ruth y David Amelech y el Mashiach. De la relación Incestuosa, indebida, sí, aparentemente. Entendemos otra vez que aquí hay ocultamiento y que del ocultamiento se va a revelar la luz. Y que las pruebas que tenemos en la vida son una manifestación de este ocultamiento previo y necesario a la revelación de la luz. Las pruebas, ¿a quién le gusta pasar pruebas? Pasarlas sí, pero vivirlas en el momento. rápido, por favor. Y saben, Hashem quiere probarnos. Hashem es el maestro y quiere que nosotros manifestemos nuestra condición, nuestra sabiduría, nuestra parte de Dios que somos. Y esto solo es a través de las pruebas. Y como un buen maestro, generalmente mientras dura la prueba, el maestro está observando silenciosamente. Amigas y amigos, quien no haya entendido que a esta vida venimos a pasar pruebas y que es la voluntad del Creador pasar pruebas, no ha entendido a qué vino. La connotación es que las pruebas son malas, la connotación es de que hay sufrimiento cuando hay pruebas. Pero de nosotros depende. Yo les quiero preguntar, ¿recuerdan ustedes aquellos momentos? Y yo creo que las cosas han cambiado un poco, pero creo que la sustancia queda. Cuando ustedes llegaban a una prueba final y habían estudiado maravillosamente bien y salían las preguntas, las que ustedes se explayaban con todo, ¿cómo se sentían?
Entonces las pruebas no eran malas. Y seguidamente de eso recibían un 10. Y seguidamente de eso, de esta prueba que pasaron, les dieron una licenciatura, un certificado, un doctorado, que los llevó a otro nivel de honores, de entendimiento, de profesión, de actividad. Porque pasaron la prueba, porque se sometieron a la prueba. En general, ¿podían ustedes evitar la prueba? ¿No? ¿Podías no ir a la prueba? Sí. Podías no ir. Podemos evitar las pruebas. Sí las podemos evitar. ¿Es lo más conveniente para nosotros? ¿Puedes obtener un doctorado sin pasar la prueba? ¿Puedes obtener una medalla sin haber corrido el maratón? Bueno, hay alguien que sí lo hace, ¿no? Que corta y ya por ahí hubo algún personaje, ¿no? Que ganó el maratón de no sé dónde, de Boston o algo así, en fin. No importa. No importa. Lo que haya sido. En realidad, la medalla, el título, el honor, el beneficio, la celebración, la felicidad del éxito, siempre tiene aunada una prueba. Tenemos que convencernos que venimos a pasar pruebas. Tenemos que convencernos que nuestro Padre Celestial quiere que pasemos pruebas. Porque esta es la condición de este mundo. El esfuerzo para obtener la luz. ¿Cómo queremos que sean las pruebas? Nosotros podemos hacer mucho. Podemos estudiar, prepararnos y en el momento de llegar la prueba, explayarnos y sacar 10 o 9. O podemos ignorar eso, desconectarnos, desenfocarnos. Y cuando llega la prueba es un viacrucis. O decidimos no pasar la prueba para que luego sea una prueba extraordinaria. Y las pruebas extraordinarias pues son más difíciles o más inconvenientes, ¿no? Y si no es después de extraordinarios que pasaban a título de suficiencia en mi tiempo, ¿no? Ya no sé si ya hay esas, pero ya si tronabas, no, porque éramos muy aplicados. Pasábamos la prueba a la primera, pero era primera vuelta y luego segunda vuelta. Si no pasabas la extraordinaria, te mandaban a título de suficiencia, ¿cierto o no? ¿Se acuerdan? Bueno, eso era en mis tiempos, ya pasó, pero más o menos de eso se trata. Yosef Atzadik como arquetipo de un ser perfeccionado, de un ser en donde la congruencia, en donde el amor incondicional, en donde la certeza absoluta son características fundamentales. Acudió a las pruebas con alegría. Acudió a las pruebas preparado. ¿Cómo podemos prepararnos para las pruebas? Es lo que pide Hashem. Viniste a este lugar porque este es un lugar de aprendizaje. No viniste, como lo hemos dicho, y por ahí alguno de nuestros seguidores le causó mucha gracia cuando dije que no venimos de día de campo, no es un picnic. Venimos con un sentido. Esto no quiere decir, y la oportunidad espiritual es, que una prueba no tiene que ser igual a sufrimiento. Una prueba no tiene que ser igual a dolor. Una prueba no tiene que ser igual a caos.
Una prueba es simplemente una oportunidad de entender que hay una bendición y algo maravilloso que se tiene que revelar. Y que si compramos la idea de que venimos aquí a hacer restricción, quiere decir hacer un esfuerzo para ganar esa luz, pues simplemente ahí está la oportunidad. Estamos muy acostumbrados a juzgar la vida, a la gente, desde una perspectiva que no necesariamente nos libera. La forma en que juzgamos las cosas a veces nos esclaviza. Cuando juzgamos a alguien con severidad, quedamos esclavizados. Cuando juzgamos algo como insoluble, algo así se dice que no se puede, que no tiene solución, también nos estamos condenando a ser esclavos. Porque hay varias reglas con respecto a las pruebas. Las pruebas nunca son para finiquitarnos. Nunca. ¿Para finiquitarnos? Para acabarnos. Las pruebas nunca el Creador permite que sean pruebas terminales, aun cuando así parezcan. El Creador nos da las herramientas para que, descorriendo esta situación en donde hay angustia, miedo, impotencia, podamos ver la oportunidad, podamos ver la luz. Y esto es tan fácil o tan difícil como convencernos de que así es. El tema es que la gran mayoría de las personas, cuando viene la prueba, se olvidan de todo esto y se enfocan en cómo no se puede resolver, en cómo es tan grande que no hay posibilidades, en lugar de entender que en cierta forma es un llamamiento del Creador a activarnos. A lo mejor porque estuvimos en una zona de confort de la cual no nos dimos cuenta. A lo mejor porque hay un llamamiento a algo que quedó pendiente en esta o en otra vida, pero que nunca va a ser para terminarnos. Hazbe Shalom. Y ahí es donde entran las expectativas tramposas. Nuestro cuerpo desea la ausencia de responsabilidades. Nuestro yo inferior desea estar en la zona de confort. Es rico. Con esto no quiero decir que no debamos de tomarnos vacaciones o que no debemos estar tranquilos. Al contrario. La verdad es que siempre podemos estar, inclusive lo vuelvo a repetir como aparente contradicción a lo que dije, de picnic. Porque hay quien tiene la altura espiritual, como Yosef Atzadik, de estar en picnic cuando aparentemente está siendo vendido como esclavo. Y el Señor iba deleitándose en su estatus de esclavitud aparente. ¿Era esclavo? De ninguna manera.
Nuestras expectativas nos esclavizan, nuestras expectativas nos proponen situaciones que muchas veces no son el plan del Creador para nosotros, no son el plan de nuestra alma para nosotros. Y no tiene nada de malo, lo he dicho, hacer planes y tener metas, porque si no, no estamos activando nuestro deseo. Y este es el dar y el daca y pone, ¿no? Pone y daca, ¿no? El toma y daca. Quiere decir, tenemos que tener deseo y expectativas y querer lograr, ¿sí? Porque si no, no llamas a la luz a tu vida. Pero al mismo tiempo no podemos quedar esclavizados a estas expectativas. Y tenemos que tener la flexibilidad, la espontaneidad, la felicidad, la ligereza para dejar ir en el momento adecuado. Y muchas veces al dejar ir, esa será la prueba que tenemos que pasar y que resulta que se da con creces aquello que aparentemente ya no se iba a dar. Porque lo dejamos ir, porque aprendimos la lección, porque el Creador dijo, esto es el objetivo de esa prueba, que deje ir. Hay ocasiones que las personas en su irresponsabilidad viven en un dejar ir constante, porque eso es su condición reactiva, porque eso es su condición de aprendizaje. Eso no es dejar ir con luz. Eso es ser un irresponsable, eso es no adoptar el papel que te comprometiste con tu alma cuando viniste a este mundo. Así que no estoy hablando de dejar ir siempre, no importa. No es que te importe poco. Es que te importa mucho, pero sabes que no eres dueño de eso. Y que lo dejas ir porque quien tiene la solución es el Creador. Y tú ya hiciste tu parte. No se trata de no hacer nuestra parte. Se trata de sí hacer tu parte. Yosef HaTzadik hacía su parte. Yosef HaTzadik era fiel. Yosef HaTzadik honró a su amo, ¿verdad? Cuando la escena con Potifera. Yosef HaTzadik fue congruente con su misión cuando le reveló los sueños al copero y al panadero. Y finalmente, cuando fue liberado y se expresó su grandiosidad al revelarle los sueños al faraón y lo que de ahí salió, la vida maravillosa que tuvo, para lo cual tuvo que ser en este lugar de ocultamiento llamado Egipto. Y las pruebas tienen esta bendición que es el ocultamiento previo a la revelación de la luz. Y muchas veces, cuando nosotros queremos controlarlo todo, estamos atrasando la revelación y permanecemos innecesariamente en una prueba angustiosa, cuando lo que procediera es decir, a ver, ¿ya hice mi parte? Lo que yo entiendo que es mi parte, ya lo hice en su totalidad. Me desperté temprano, hice esto, hablé con el otro, me costó trabajo escribir, ya lo hice. Ya hice todo, es lo que tenemos que revisar. No si está fácil o difícil, es qué posibilidades me ha dado el Creador y si ya lo hice todo en este mundo. Si podemos darle palomita, check a esto, el siguiente paso es
Hashem, estoy en tus manos. Con felicidad, yéndonos de picnic en medio de la prueba. Qué difícil, qué difícil. Pero no venimos aquí a hacer cosas fáciles. Venimos a inspirarnos, a fortalecernos para hacer estas cosas significativas, que son difíciles. Y que curiosamente cuando lo hacemos como lo hacemos, de repente las cosas empiezan a ser tremendamente fáciles. Y es cuando debemos nosotros proactivamente buscar la prueba. Decía el Rav, yo me empiezo a inquietar cuando las cosas están muy bien. Ahí es donde se mete el Satán más fuerte, cuando ya la liberé, ya la hice, me dedico a descansar. Sí, pero no. Continuamente tenemos, si queremos aligerar las cargas de estas pruebas, de buscar nosotros proactivamente el reto, la prueba. ¿Perdón? Buscar como qué. O sea, ¿cómo te autodeterminas qué pruebas hacer? Pues justo lo que te cuesta trabajo. Justo lo que evitas. Como dicen por ahí, lo que te choca, te checa. Todo aquello que queremos evitar y que no queremos enfrentarlo, que nos da miedo, que lo hacemos a un lado, que lo barremos debajo de la alfombra. Todo eso es lo que debemos buscar cuando estamos muy fortalecidos. No cuando estás en medio de la turbulencia, cuando estás fortalecido. Bendito aquel como Yosef Atzadik, que dentro de la fortaleza es cuando buscaba los retos. Porque entonces los retos se disfrutan. Es como el corredor que entrenó muy bien para la carrera, para la 10K o para el medio maratón o para el maratón completo. Y entonces sí, el último kilómetro vas sofocándote y vas con los músculos contracturados, llenos de ácido láctico, pero con la posibilidad de llegar, y llegas. El éxtasis de haber llegado, no del triunfo de haber llegado en primer lugar, porque una carrera donde participan 50,000 personas, y la mayoría de nosotros, aunque nos gustó correr o que lo hicimos en algún momento, nunca pretendimos llegar entre los primeros 5 o 10 y ganarnos el $1,000,000 que ofrecen en el maratón de Nueva York, o ya hasta más. Llegar. Así que en esta porción, queridos todos, nos venimos a fortalecer para ver las pruebas que nos pone Hashem como estos escalones maravillosos, sin los cuales no podemos llegar a nuestro último destino. No puedes llegar a tu doctorado sin haber pasado la prueba. No puedes haber llegado a la meta sin haber corrido la carrera. El chiste es cómo disfrutarlo. El chiste es cómo ser feliz en el proceso y no esperar hasta que llegues a ser doctor, no esperar hasta que llegues a la meta, no esperar hasta que ya tienes a la persona ideal, no esperar hasta que ya hiciste el negocio, no esperar hasta que ya sanaste, para estar felices. Y eso es lo más difícil. En esta porción nos llenamos de fuerza, y lo que le pedimos a Hashem es que nos llene de conciencia para estar felices haciendo
lo que Él ha designado para nosotros. Después de haber hecho todo lo que tenemos que hacer lo aclaro. No se trata de flojear. Se trata de hacer lo que tenemos que hacer. Lo que está a nuestro alcance. Pero una vez que lo hemos hecho, tenemos que soltar. Y tenemos que disfrutar el viaje. Porque también se nos va a llamar a cuentas en su momento por haber agregado tristeza innecesaria a nuestros días. No queremos eso, porque eso sí depende de nosotros. Y saben, es muy difícil, lo sé. Yo mismo caigo tantas veces en ello. Pero lo tenemos que lograr. Y para eso estamos estudiando esto, y para esto estamos en las meditaciones, y para esto nos conectamos con la luz de Hanukkah. Para entender que Hashem quiere que tengamos pruebas, para entender que sin las pruebas no llegamos a hacer lo que venimos a hacer, para entender que las pruebas no necesariamente tienen que ser con sufrimiento, y para entender que muchas veces lo que nos derrota no es la prueba en sí, sino la expectativa que tenemos en la vida con respecto a por qué llegó tal cosa, por qué si hice esto, no hice el otro, porque lo que espero aquí y allá. Que lejos de ser un punto de dirección en nuestras vidas, se convierte en la rienda que nos controla. ¿Sí pueden ustedes entender que una meta puede ser, ahí quiero ir, ahí oriento mi deseo? Pero tengo la flexibilidad y la seguridad en el Creador que puede haber cambios. Y si yo quería tal o cual cosa, y a lo mejor si es lo que me pertenecía y es la voluntad del Creador, qué bueno, lo recibo. Pero si no, también es bueno. Y las expectativas no tienen nada que ver de lo que queremos en sí, sino el cómo lo queremos, cuándo lo queremos, cómo queremos que nos llegue. Y a veces esa misma bendición que esperamos y que a lo mejor no podemos definir muy claramente, la estamos esperando por este lado y llega por el otro, en otra situación totalmente distinta, inesperada. La vida espiritual es un juego entre tener metas y deseo y de orientar nuestro deseo y al mismo tiempo tener la capacidad de renunciar felizmente a esas metas en cualquier momento. Tener la capacidad de decir, si no es para mí, está bien. No con esto quiere decir que vamos a no ser persistentes, ¿verdad? No estoy hablando de esto. Tenemos que ser persistentes. Tenemos que en el camino espiritual sobre todo, que es difícil y entonces nos desanimamos y entonces perdemos la confianza en el Creador, Haz Shalom, nuestro bitajón, nuestra emuná será, y no. La consistencia está en mantener esta emuná, no importa qué. Cuando digo de liberarnos es dejar que el proceso esté en manos del Creador, cuando vemos que nosotros lo único que estamos inyectando ahí es angustia y sufrimiento y dolor. Cuando vemos que ya estamos haciendo eso, tenemos que salirnos de allí. Ya estoy pensando, es que a mí me dijeron que iba a pasar esto tal día y estoy contando los días y ya me perdí en eso.
ahí es donde tenemos que decir, lo dejo en manos del Creador. Esta expectativa me está esclavizando. Cuando una expectativa te energiza, cuando te lleven con entusiasmo hacia algo, cuando te hace que te pierdas, cuando algo que no se está logrando, o tú piensas que no se está logrando, te llena de dolor, de sufrimiento, de angustia. Nuestras expectativas pueden ser motores, pero también pueden ser lo contrario, ¿sí? Veneno, veneno. Así que, ¿cuál es la fuerza de Vayeshev? Es empoderarnos para entender que la vida son pruebas, que estas pruebas pueden ser motivo de enorme felicidad. Y también de moderar nuestras expectativas, de tal manera que sean fuerza de empoderamiento, no motivo de ansiedad y de esclavizarnos a algo exterior. Nos esclavizamos a lo que esperamos en los tiempos. El tiempo es algo muy misterioso. El tiempo es algo indefinible. Y solo está aquí en esta dimensión de Malhut para enseñarnos sobre la misericordia del Creador. El tiempo, desde el punto de vista espiritual, no es más que la oportunidad en que se dé el efecto después de la causa y las posibilidades que tenemos para inyectarle luz a este proceso. En el mundo espiritual no hay tiempo. El tiempo es un regalo y lo tenemos que hacer nuestro amigo. La canción de Juan Gabriel, que dice que el tiempo es un no es un amigo, el tiempo es cruel, ¿no? Sí, y yo he oído esa canción y a veces digo, ay, sí, ¿no? Sí, pero el tiempo, ¿no? A veces vemos para atrás y algunos de nosotros que ya pasamos de los 30, decimos, wow, es que ya pasó y nos torturamos y tuve que haber logrado esto, ya quisiera yo lo otro, en fin, ¿no? Conforme vamos avanzando en la edad, a veces nuestras expectativas que teníamos vemos que no se han cumplido y nos llenamos de dolor, de angustia, de sentimiento de fracaso, ¿no? Es el Satán actuando en toda su plenitud, poniéndonos la soga al cuello para que lo sigamos, ¿no? Es la vida humana, ¿no? Se acaban las oportunidades. No, no es cierto, no se acaban las oportunidades. Son otras oportunidades. Y por ello esta semana entonces tenemos que agradecer de todo lo que es una prueba. Porque quiere decir que estamos vivos, porque quiere decir que Hashem nos ama, porque quiere decir que Hashem nos toma en cuenta para la corrección de su mundo, porque Hashem nos está diciendo que somos co-creadores, porque Hashem nos está diciendo tú puedes y te di todas las herramientas para que lo hagas. Y porque es finalmente la fuente
del éxito, la fuente de la atzlaja, la fuente de la realización. Yosef Atzadik es la personificación de estas pruebas fructificadas, de estas pruebas máximas que finalmente llegan a la absoluta abundancia, a la absoluta felicidad, al poder ilimitado en el buen sentido. Y ahí está la fórmula. Próximamente tendremos Hanukkah este domingo 2 de diciembre del 2018, para que esto quede a la posteridad. En otros años será diferente. Es la oportunidad de conectarnos con esta luz. No desperdiciemos la oportunidad. Es la oportunidad para meditar en las letras del mes, Samach y Gimel, y pedir de empoderarnos en este sentido. Tener claro en qué le queremos pedir a Hashem. Empoderarnos en la posibilidad de salir triunfantes de las pruebas. Empoderarnos para pedir mucha misericordia en las pruebas. Eso sí lo podemos hacer. Las pruebas que yo he estudiado mucho, que haya yo preparado, que esté bien entrenado. Esas son las pruebas que quisiera pasar. Y cuando has hecho la tarea en el mundo espiritual, cuando todos los días te preguntas, ¿dónde está mi ego? ¿Dónde está mi alma? ¿Dónde todavía tengo que darle más fuerza al alma? ¿Dónde tengo que bajarle al ego? ¿Dónde puedo hacer más por los demás? ¿Dónde todavía no estoy en la modalidad de Vahapta de Raja Kamoja? Son preguntas fáciles. Todo esto es la receta para estar felices, para llenarnos de esta luz que ansiamos. ¿Quién no quiere estar lleno de esta luz? ¿Quién no quiere shalom? ¿Quién no quiere estar lleno de paz? La paz no es un momento al que llegas después de hacer muchas cosas. La paz es algo que puedes tener siempre. Es el marco en el que puedes estar siempre llevando a cabo las luchas, las lides, las guerras que nos corresponden, dentro de este marco de paz, dentro de este marco de entendimiento, dentro de este marco de aceptación, que Hashem quiere que seamos lo mejor de lo mejor. Y esa es la razón por la que a veces nos incomoda con pruebas que tendemos a ver como injustas. No hay tal cosa, mis amigos. No hay tal cosa. Zrat Hashem, que todos tengamos esta fuerza, esta visión y esta alegría continua y esta paz continua para entender más de la vida, así como Yosef Atzadik. Preguntas, comentarios. Sí. En este sentido, la causa y efecto que hemos hablado mucho acá con respecto a las pruebas, tendría que ver que si las pruebas vengan más leve o que yo esté más preparado para pasarlas. Las dos. Las dos. Las dos. Okay. No se trata aquí de ser sadomasoquista. Decir, sí, a ver, que me pase una aplanadora encima para demostrar que yo con mi conciencia no me pasa nada. No. Cuando tú estás en el ritmo espiritual de las cosas, las pruebas son este tumbling que te eleva más y se siente rico.
cuando la persona está en una modalidad de tristeza, de situación fatídica y de esto, las pruebas son muy incómodas. Y se vale decir a Hashem, quiero ser tu Eved Neemán, quiero ser tu servidor fiel, desde la fuerza y con la misericordia. Quiero siempre estar fuerte para correr el maratón que me dices que tengo que correr. Quiero estar siempre en forma para abrazar lo que la vida me ponga enfrente. No queremos pruebas formidables que nos agarren desprevenidos. Claro que no. Queremos estar bien preparados. Queremos ser como Yosef Atzadik, que estuvo fuerte y que lo que le pusieran lo bateaba. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí queda? Las que gustes. Todo el tiempo he estado pensando en cuanto al árbol de la vida, porque mencionaste mucho Yesod. Yesod. Y entonces, pensando cómo baja la luz, o sea, que viene de arriba, va bajando y llega a Yesod antes, se acumula en Yesod antes de llegar a nosotros. En ese sentido, ¿cómo, en ese diagrama, cómo entenderías tú lo de las pruebas dentro de ese diagrama? O sea, porque como que hay un ritmo que baja y luego llega hasta la luz. ¿Sí se entiende lo que estoy preguntando? ¿Cómo podrías, O sea, digamos, esquematizar las pruebas dentro del árbol de la vida? Sí, No, a ver. o sea, quizás lo que estoy preguntando es, cuando hay desequilibrios arriba, en la sefirot de arriba, cuando va bajando, ¿esas serían las pruebas? Es que tú hablas, por ejemplo, de congruencia y hablas de... Quiero tratar de entender todos esos conceptos dentro de Las pruebas se pueden dar siempre en cada una de las sefirot, por así decirlo, ¿no? Sí. Por ejemplo, una prueba de falta de resistencia, ¿no? En la sefira de Tiferet, donde se sucumbe a los apetitos bajos, ¿verdad? O un tema en Geburá, en donde la persona es sujeta de situaciones de mucho rigor, ¿no? Sí, en cada una de ellas lo tenemos. Lo que pasa es que como que todo se acumula al final en Yesod. Si la prueba de arriba no la pasaste, ya no baja bien. Se va a manifestar en algún momento en donde estés esa prueba. Si tú no has aprendido a estar en la conciencia de la certeza, por ejemplo, que es un requisito para hacer conexión con la luz, ¿no? No puede uno, por más cosas maravillosas que hagas, pero si no estás en la certeza. Entonces, siempre habrá momentos en las diferentes ocasiones en tu vida en que habrá pruebas relacionadas con eso, por ejemplo. Y eso, aunque directamente no podemos decir que es bitajón o que es emuná, lo contiene. Sefer Tzadik, como carruaje de Yesod, tiene como un germen fundamental el aspecto de la certeza, por ejemplo. Y si no se ha resuelto en otros momentos de la vida, al llegar a Yesod también se va a manifestar. Sí te contesté. Okay. Muy bien. Gracias. Gracias.